Bueno, queridos hermanos, hermanas, me alegra mucho saludarles. Bienvenidos y bienvenidas sean a nuestra clase de escritos juaninos. Estamos en el abordaje de aquello que representa una de las teologías más avanzadas, diría yo, más desarrolladas, que tienen que ver con la cristología, que tienen que ver con la persona de Jesús. Y es una excelente defensa. No sé si llegar a manifestarlo como una apología de, de, de Jesús, ¿no? De su ministerio, pero la verdad es que el Evangelio de Juan es un evangelio que nos va a plantear a nosotros la, la perspectiva mucho más gloriosa, diría yo, ¿no? Bueno, primer intento, hermanos. Si no, es que tengo acá mis dos perros en la oficina porque no hay nadie allá abajo y hacen un desastre. Y bueno, me van a tener que disculpar, hermanos. Un segundo, que si no, no va a funcionar esto. Ya está, hermanos. Perdón, perdón. Por favor, discúlpenme. Ya estoy acá. Bueno, estábamos hablando entonces que el Evangelio de Juan representa una cierta apología de una cristología ya avanzada para el tiempo en que este Evangelio se escribe. Y estábamos hablando acerca de las circunstancias que rodearon el Evangelio de Juan y el propósito que éste tuvo para escribir lo que escribió, ¿no? ¿Qué fue aquello que movió al autor para escribir lo que, lo que como señales, signos, eh, presentó en su Evangelio para que creyendo en eso, ¿no? Podamos aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo en su nombre tengamos vida eterna? Bueno, ¿alguien quiere recordar, hermanos, que vimos la clase pasada? Vamos a hacer un breve repaso. ¿Alguien quiere compartir lo que vimos la clase pasada? ¿Qué recuerdan de la clase pasada? Sí, pastor, algo recuerdo. Por favor, Karina, adelante. Bueno, que Juan, el libro de Juan se escribió en Efeso y en el año alrededor del año 100 después de Cristo. Y bueno, que hubo un gran silencio, como 70 años, y bueno, que había muy poco personas que hayan visto
a ver, personas cuando escribieron que hayan visto lo sucedido cuando estaba Jesús. Ok, ok. Dado ese tiempo de distancia entre que Jesús había ya hecho su ministerio, había sido muerto, hasta más o menos el tiempo en que se escribe el Evangelio. Claro, sí. Sí, sí. No eran judíos los que escribieron, sino eran helenísticos, Más sino bien, mal entendí. más bien, la iglesia ya para ese tiempo no estaba conformada eminentemente por judíos. Ya las comunidades de fe Claro, estaban siendo conformadas principalmente por griegos o por personas con mente helenística. claro. Ajá. Y bueno, y que tenían una concepción de logos, Muy bien, muy bien. que era la palabra y la razón. Ah, esa era como una denominación de lo que ellos consideraban como la palabra o la razón, el logos, ¿no? La idea, el pensamiento, aquello que no era del mundo objetivo, sino del subjetivo, ¿no? Y que entonces reconocían que la mente de Dios era el logos. Claro. Ok, muy Y bien. después en la próxima clase lo que más me quedó fue lo que las palabras griegas, que era aletino, aletinos, aletes y aleteia, Ajá, muy bien. que Lo- se habló de esto. Muy bien. Aletinos, que era real, Ujú, aletes, verdadero, y aleteia, que era la verdad. la verdad. Y que esas denominaciones vienen, Juan las utiliza en función de decir que lo real, acuérdense que los griegos tenían el mundo de lo real, ¿no? De las realidades. Entonces Juan les dice, ok, ustedes creen en esas realidades, bueno, les tengo una noticia. Esa realidad es Jesús. Jesús es la luz real, Jesús es el juicio real, Jesús es la vid real, etcétera. Es decir, en Cristo se cumplen todos esos paradigmas, diríamos, que manejaban los griegos para entender lo que era el mundo de las realidades o el mundo de las ideas, como lo concebía Platón. Muy bien, Karina. Muy bien. Excelente ejercicio. ¿Algo más? ¿Alguien más? Recuerden ustedes, hermanos, que estábamos viendo que Juan escribe bajo dos circunstancias. Solamente vimos una y no la acabamos. Hoy vamos a terminar de ver esa una, ¿no? Y esa una tenía que ver que el mundo judío estaba siendo desplazado hacia el mundo gentil, o sea, perdón, no el mundo judío, el cristianismo estaba siendo desplazado, estaba siendo orillado o estaba siendo inundado, si se puede llamar así, por el mundo helenístico. Y entonces habría para esas fechas que dar respuesta a la persona de Jesús bajo esas categorías. Les pregunto, ¿ya circulaban los tres evangelios sinópticos para ese tiempo? Sí, hermano, ya Sí, circulaban. sí, circulaba, sí. Muy bien. ¿Y se les daba ya el carácter de autoridad? Sí, hermano, sino que Sí, había Muy bien. Ya circulaban, según los testimonios que tenemos, principalmente Eusebio de Cesarea, para esas fechas ya los evangelios circulaban y eran aceptados como verdad. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos, que recuerde algo de la clase pasada? lo último que vimos, hermano, es que en los cuatro evangelios hay cierta diferencia entre los tres sinópticos y el cuarto evangelio. Ujú, Esa diferencia era que en los tres sinópticos se mostraba más, era el carácter compasivo de Jesús, mientras que en el cuarto evangelio
Juan ve los milagros de otra forma, es para mostrar la gloria de Dios. Creo que fue lo último ya que vimos. Muy bien, gracias Clarita, exactamente. No, no porque Juan desconociera eso y quisiera pintar a Jesús como alguien insensible, a diferencia de los sinópticos, sino porque Juan tenía una intención mucho más grande que tenía que ver con la gloria de Dios, ¿no? La gloria. Y eso es lo que lo hace maravilloso al Evangelio de Juan. Muy bien, pues entonces vamos a terminar, hermanos, con esa parte que nos quedamos para concluir. La primera situación que mueve a Juan, recuerden que estábamos contestando la pregunta, ¿qué es lo que le motivó a Juan a escribir lo que escribió? Primero, entonces, vemos que las comunidades de fe estaban siendo inundadas o estaban siendo constituidas, sí, mejor creo que es la palabra más correcta, estaban siendo constituidas por personas, por hombres y mujeres que habían sido educados en mentalidades griegas, ¿no? En conceptos griegos. Y entonces, déjenme, voy a compartir la pantalla. Nos quedamos aquí. Bueno, voy a regresar una diapositiva antes. Ok. Vamos a regresar un poco antes para que podamos entender. Aquí. Bueno, dijimos, hermanos, que los griegos tenían dos grandes concepciones. La concepción de los dos mundos, uno en el mundo, diríamos, en el que nos movemos, ¿no? Pero que es una copia de lo perfecto, y el otro el mundo de lo real. Eso en algún lugar del mundo está lo maravilloso, lo perfecto, y bueno, hoy solamente tenemos lo imperfecto. Bueno, tenemos entonces esto que ya hablamos de las palabras, lo que es real, como Jesús, la luz real, el pan real, la vid real, el juicio real. Eso lo vimos en la clase pasada. Veíamos entonces, hermanos, que las acciones que llevó a cabo Jesús son ventanas que nos permiten contemplar esa realidad, ¿no? Es decir, que estas señales o estos signos que nosotros miramos en el Evangelio de Juan nos permiten asomarnos, ¿no? Asomarnos, como alguien cuando se asoma por la ventana o por la puerta de nuestra casa para contemplar a lo lejos lo que hay dentro. Bueno, estos signos y estas señales se refieren a eso mismo. Hay diferencias que eso fue lo que nos quedamos. En el cuarto evangelio tenemos el carácter, echamos de menos el carácter de compasión. Los sinópticos nos hablan de un Jesús que tiene compasión, tiene simpatía, le da pena y tiene una ternura infinita. Pero cuando vemos los milagros que aparecen en el Evangelio de Juan, estos milagros tienen como finalidad mostrar la gloria de Dios, ¿no? Tiene que ver con el tema de la gloria de Dios. Y entonces, podemos decir, fue acá donde nos quedamos, ¿no? El segundo punto, hermanos, la diferencia que existe entre los milagros que aparecen en los sinópticos y Juan es que a menudo los milagros que se encierran en el cuarto evangelio van acompañados, ¿no? Van precedidos por largos discursos de Jesús, por largos discursos, en donde al parecer estos discursos que van unidos a los milagros tienen como finalidad explicar algunas cosas interesantes que el ojo atento del lector que profundice en el texto sagrado no puede
pasar por desapercibido. Entonces, vamos a poner 3 ejemplos. Nosotros miramos, por ejemplo, en el capítulo número 6 del Evangelio de Juan, la multiplicación de los panes y de los peces, ¿no? Que este es un milagro que, si bien es cierto, también aparece en los sinópticos. A diferencia de ellos, el Evangelio de Juan nos va a hablar de este milagro, de la alimentación de los 5,000, ¿no? De los panes y de los peces. Y después, hermanos, va después a establecer un largo mensaje en el capítulo 6, que tiene que ver con el tema de Jesús como pan de vida. Fíjense cómo esta relación que existe entre Jesús y el milagro que realiza con los panes. Juan va a poner en boca de Jesús un largo discurso sobre lo que él significará como pan de vida, ¿no? Luego, en el capítulo 9, vamos a ver el milagro de la curación del ciego de nacimiento, y que posteriormente, hermanos, vamos a encontrar las palabras o el mensaje de lo que representa a Jesús como la luz del mundo, ¿ah? Como la luz del mundo, y que tiene que ver con la ceguera espiritual, y entonces hay como que un acompañamiento tanto del milagro como de el discurso que se pone en labios de Jesús. Y hay un tercer milagro, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la resurrección de Lázaro. Y en esta resurrección, que es un milagro maravilloso para que se muestre la gloria de Dios, conduce al dicho de que Jesús es la resurrección y la vida. Hay un gran discurso, diríamos, una gran explicación de lo que significa Jesús como resurrección. Jesús como como la vida misma. Y esto va a ser recreado en el mensaje, en la figura o en el milagro de la resurrección de uno de sus amigos. Entonces, vamos a mirar en estos ejemplos cuál es en sí el tema de los milagros. Porque para Juan, estos milagros que acabamos de ver no eran simplemente acontecimientos singulares en el tiempo, ¿no? No eran solamente actos que pudieron haber sucedido en la vida de Jesús, que sucedieron, sino más bien Juan toma esos sucesos y les da un profundo significado de un vislumbre, de un pequeño atisbo, pero muy fuerte, muy potente, un pequeño atisbo de lo que Dios está haciendo siempre y de lo que es Jesús siempre. ¿Qué hace Jesús? ¿Quién es Jesús? Y entonces, a través de los milagros, nosotros seguimos considerando estos mismos como ventanas que nos hacen asomarnos a la realidad de Dios. Entonces, debemos considerar cómo estos milagros nos plantean quién es Dios, quién es Jesús, qué están haciendo como realidad divina. Y entonces volvemos otra vez a los milagros, ¿no? ¿Cómo estos milagros se plantean de esta manera? Fíjense ustedes. En el tema de la multiplicación de los panes y de los peces, que va seguida de un largo mensaje sobre el pan de vida, ¿cuál es la realidad por la cual Juan plantea este tipo de situación, ¿no? Y él trata de explicar en este relato que no es solo que Jesús alimentó una vez a 5,000 personas. Esa era una ilustración de que es siempre él el pan real, el pan verdadero. Porque lo que alimentó a la multitud en 5 panes y 5 peces, en los panes y los peces, perdón, tiene que ver básicamente con que ellos
van a volver a tener hambre. Pero el que come el cuerpo, el que come el pan de Jesús, siempre habrá saciedad, ¿no? Él es el pan de vida real. Y eso es lo que Juan en esta ventana está explicando a todos sus oyentes en relación a de lo que significa el pan como pan real, ¿no? Como una vida entregada, como una vida que sacia, como una vida en la cual nadie más tendrá hambre jamás. Lo mismo sucede cuando vemos en la curación del ciego, ¿no? Donde viene a ilustrar que él es la luz del mundo. El ciego evidentemente está rodeado de tinieblas, evidentemente está rodeado de oscuridad, y la oscuridad en términos teológicos representa el caos. La oscuridad en términos teológicos representa eh, lo no iba a decir lo deforme, sino el vacío, ¿no? Estoy tratando de llevarlos al Génesis 1:2, donde dice, ¿no? Y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Era algo que no tenía forma, ¿no? La vacuidad, la famosa vacuidad que habla el término de Génesis 1:2. Bueno, esta oscuridad que representa el caos, el relato de plantear a Jesús como la luz del mundo, ¿no? Quiere decir que no es solo que Jesús le dio la vista a uno que había nacido ciego, como si fuera un hecho aislado, como si fuera un milagro más, sino que Él es siempre la luz del mundo. Él siempre será esa luz, siempre será aquello que acompañe a una luz, ¿no es cierto?, que no se apagará y que perdón, un segundo más. Y que Jesús, ¿no? Al ser esa luz verdadera, es una luz que pone orden, es una luz que le da sentido al caos, es una luz que ilumina y que no hay barrera de la oscuridad que la pueda vencer. Fíjense cómo esta expresión, esto que tiene que ver con la ceguera espiritual, va a establecer en el principio juanino que Jesús se va a constituir como la luz del mundo, una luz que vence las tinieblas, una luz que pone orden al caos, una luz que establece vida y esperanza, una luz, ¿no es cierto?, que hace en la persona de Jesús el destello de la gloria de Dios. Qué interesante, hermanos, es muy profundo el sentido que Juan le está dando a las señales, a los milagros que él está estableciendo, y los está colocando desde la óptica de quién es Jesús, como una ventana hacia la realidad de Dios. Y cuando vimos el tercer ejemplo, que tiene que ver con la resurrección de Lázaro, el texto sagrado, hermanos, tiene muchos relatos de resurrecciones, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Vemos entonces en el carácter carismático de los dos grandes profetas que había en el reino del norte, que fue Elías y Eliseo, vemos que en ambos hay relatos de resurrección, ¿no? En ambos, alguien resucita. Y podría pensarse, queridos hermanos, podría pensarse que la resurrección que hubo de Lázaro, ¿no? En el Evangelio de Juan, es una resurrección más. Una más de la que pudo haber sucedido en el Antiguo Testamento cuando se resucitó a la hija de Jairo, cuando se resucitó al hijo de la viuda de Naín. En fin, hay varias resurrecciones. Pero Juan dice, no, paren un poco. Yo la resurrección que quiero plantearles a ustedes en mi Evangelio significa que no es solo que Jesús resucitó una vez a Lázaro o que haya sido una resurrección más, sino que Jesús es siempre y para todos los hombres la resurrección y la vida. Por eso Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces Jesús, hermanos, se convierte en el símbolo de la esperanza que la muerte
atraído sobre la esperanza de la desesperanza que la muerte ha traído al mundo por causa del pecado. Pablo decía que la paga del pecado es la muerte. Y Juan en su evangelio dice, ¿no es cierto?, que Jesús es la resurrección y es lo contrario a la muerte, es la vida, es la vida. Entonces vean cómo, hermanos, los mensajes que vienen posteriores a los milagros que se plantean en el evangelio de Juan no quieren establecer lo que, por ejemplo, voy a mencionar, porque eso ya lo vimos en el evangelio sinópticos. ¿Cuál era el propósito que tenía Marcos de escribir lo que escribió? Mostrar a un Jesús poderoso, que tiene poder sobre los demonios, sobre la enfermedad y sobre los aspectos de la naturaleza. Por eso en Marcos vemos muchos milagros que tienen que ver con estas situaciones, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Mateo de presentar a Jesús? El Mesías, el unigénito, ¿no? El Cristo, el ungido de Yahvé, el que en él se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Entonces vemos que Mateo está escrito en 5 grandes bloques, 5 grandes sermones en relación a los 5 grandes libros del Pentateuco. ¿Cómo quería presentar Lucas a Jesús? Como el siervo que sufre, como el siervo que se da, como el siervo tierno, como el compasivo con los niños, con las mujeres, con los esclavos, con los pecadores, con lo más vil, despreciable del mundo. Lucas presenta a un Jesús, ¿no es cierto?, que constantemente está en una entrega, ¿no?, en un servicio, que constantemente se da a los otros, constantemente, constantemente. Bueno, ahora vemos a un Jesús en el Evangelio de Juan que va mucho más allá, que plantea a un Jesús, ¿no es cierto?, que va a establecer con profunda y clara conceptualidad lo que él significa en ese momento, lo que él representa y la realidad de Dios que puede mirarse a través de lo que él es. Por eso él es el pan verdadero, por eso él es la luz verdadera y por eso él es la vida verdadera. Y eso es maravilloso, porque entonces plantea a Jesús desde una perspectiva profunda, auténtica, real, con una cosmovisión universal, ¿no? Universal, porque donde la gloria está, decía el profeta, ni los mismos cielos pueden contener la gloria de Yahvé, la gloria de Jehová. Entonces ahora vemos cómo esa gloria que ni el mismo universo puede contener, ahora está manifestada en la persona de Jesús como el pan, como la luz, como la vida. Y eso es lo que encontramos en esto. Entonces, para cerrar esta primera parte, queridos hermanos, podemos entonces decir que uno de los grandes investigadores que hubo en los primeros albores del cristianismo, estamos hablando del siglo III, en el año 230, mediados, bueno, no tan a mediados del siglo III, que fue Clemente de Alejandría. Bueno, este autor llegó a uno de los más famosos y convincentes veredictos acerca de cuál fue el origen y el propósito del cuarto evangelio. Ya para esas fechas se planteaban estas preguntas. ¿Por qué se escribió? ¿Por qué estos milagros? ¿Por qué estos discursos? ¿Por qué estas señales? Porque habla de la gloria, etcétera, etcétera. Y entonces me parece interesante compartir con ustedes que, como ya les expliqué, cuál era la apreciación que se tenía sobre los sinópticos en relación a presentar a Jesús de tal o cual manera, para Clemente de Alejandría, ¿no? Él reconoció y él escribió lo siguiente, citado por Eusebio de Cesarea en su libro Historia Eclesiástica, capítulo 6, versículo 14, dice respecto del Evangelio de Juan. Por último,
Él ya había hablado de Mateo, Marcos y Lucas, y él dice, por último, Juan, reconociendo que lo que hacía referencia a las cosas corporales del ministerio de Jesús, se había narrado suficiente, ¿no? Se había narrado suficiente, todo lo que tenía que ver con lo expresado en Mateo, Marcos, Lucas, para Juan, según el testimonio de Clemente de Alejandría, citado por Eusebio de Cesarea, dice que Juan, animado por sus amigos, fíjense que este va a ser un elemento importante cuando veamos quién es el autor del Evangelio y de las cartas de Juan, dice, animado por sus amigos e inspirado por el Espíritu Santo, ya para esas fechas, hermanos, siglo III, ya se le daba la canonicidad que requería el escrito para ser considerado un escrito canónico, un escrito que la iglesia reconocía como palabra de Dios, dice, escribió un evangelio espiritual. Esto es sumamente llamativo, queridos hermanos, porque muchos autores a partir del siglo III hasta nuestras fechas siguen tratando y acercándose, al menos esta es la línea que estamos siguiendo en clase, ¿no? Esta es la línea que estamos siguiendo en clase. Sí, siguen tratando el Evangelio de Juan como un evangelio profundamente espiritual, revelando las profundas realidades espirituales que ya de suyo propio conlleva el hecho de hablar de la gloria de Dios. Ya esa sola afirmación, queridos hermanos, alumnos, queridos amigos, ya esa sola afirmación plantea desde la óptica de Juan, ¿no es cierto?, las profundas realidades espirituales de la gloria de Yahvé, que se manifiestan en la persona de Jesucristo. Entonces, este es un evangelio que no podemos, insisto, ningún evangelio, ningún texto sagrado, pero permítanmelo decir en el marco de la idea que estoy tratando de establecer en la clase. Debemos abordar el evangelio de Juan con mucha profundidad, con mucho silencio, con mucha quietud, con mucha sabiduría, ¿no? Para poder entender qué era lo que venía diciéndonos Juan al respecto. Entonces, si nosotros concedemos razón a que Juan estaba interesado en los hechos concretos que Jesús estableció y le dio su significado, ¿no es cierto? Juan ve entonces en los acontecimientos de Jesús algo más allá, algo mucho más profundo, ¿no? Y entonces Juan no veía los acontecimientos de la vida de Jesús simplemente como sucesos, como dijimos, como algo que pasó y que seguramente pasó, ¿no? Solo no olvidemos que estamos a 77 décadas de distancia entre los hechos que se suscitaron y cuando se plasma por escrito el Evangelio. Pero no debemos reparar en eso, ¿no es cierto? Creo que la intención del Evangelio de Juan no es tratar de cuestionar si estos sucesos que cita sucedieron o no. Nosotros creemos que sucedieron porque tienen ciertos rasgos históricos. Pero más que eso, hermanos, debemos saber que Juan los veía, estos acontecimientos, como ventanas por las que se ve la eternidad. Por eso es un evangelio espiritual, ¿no? Porque vemos más allá, porque vemos una gloria más allá, porque vemos una vida eterna, porque vemos una resurrección, porque vemos, hermanos, una vida de una luz que vencerá incluso las tinieblas de la muerte y que sabemos que algún día en la eternidad la gloria del Cordero será refulgente. La gloria del Cordero llenará todo y no habrá necesidad de luz de día, ni de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque la gloria del Cordero iluminará nuestra vida para siempre. ¿Dónde encontramos esto? ¿En qué manera nos acercamos a esta realidad gloriosa del futuro? A través del Evangelio de Juan, que nos descubre a un Jesús, ¿no es cierto? A un Jesús eterno. Y entonces, Juan investigaba el sentido espiritual de los hechos, ¿no?
¿Cuál era la profundidad? ¿Cuál era el significado que él creía que podía rescatar de lo que sucedió en la época en el tiempo de Jesús? Entonces investigaba el sentido espiritual de esos hechos, de las palabras de Jesús, de una manera diferente a cómo lo habían abordado los 3 evangelistas de los sinópticos. Y esto es algo muy valioso, ¿no es cierto?, que presenta hacia el mundo gentil, que en ese momento ya era muy fuerte, muy poderoso. El imperio romano, si bien es cierto, había conquistado y estaba imponiendo todo lo que implicaba la cultura romana, pero la cultura griega siguió permaneciendo muchos siglos hasta nuestra época. Hasta nuestra época seguimos estudiando en muchos institutos filosofía, incluso filosofía cristiana. Hay filosofía cristiana, ¿cierto? Alfonso Ropero, uno de los grandes escritores protestantes, se ha especializado en establecer los conceptos o las categorías cristianas aplicadas al cristianismo, ¿no? Las categorías filosóficas aplicadas al cristianismo. Uno de los grandes referentes de la filosofía fue Filón de Alejandría. Y Filón de Alejandría es referente obligado para poder entender la filosofía cristiana. Entonces, vean ustedes, hermanos, cómo lo planteado por Juan va a dar una respuesta absoluta, categórica y auténtica de lo que se podría haber pensado, conocido y reconocido de la persona de Jesús. Entonces, podemos terminar este primer apartado. Acuérdense que estamos hablando de la primera circunstancia que obligó a Juan a escribir. Y entonces podríamos decir, como un resumen, Juan presentó a Jesús como el Logo de Dios, como la razón de Dios, como la mente de Dios, que había venido a la tierra en una persona humana, que había venido a la tierra en una persona de carne y hueso, que ahora en la siguiente clase vamos a hablar sobre la humanidad de Jesús y su divinidad, pero que esta mente de Dios vino y tomó forma de hombre, ¿no? Una persona en todos los sentidos de la vida. Esto va a ser muy importante afirmar que Jesús es una persona en todos los sentidos de la palabra, que posee la realidad en vez de las sombras. Los griegos pensaban que todo era irreal, ¿no? Que todo era como una sombra, como vieron eso que a veces no se distingue, ¿no? Es como yo me quito mis lentes, veo todo borroso. Y Juan les dice, bueno, pónganse los lentes de Jesús y van a ver que Él es la lente de la mente de Dios, ¿no? Y que Juan puede conducir a los hombres, perdón, Juan dice que Jesús puede conducir a los hombres de las sombras al mundo real que Platón y otros grandes griegos habían intuido. El mundo de las ideas platónicas ahora podía hacerse realidad en la persona de Jesús. Jesús no era solamente una idea abstracta, no solamente era una idea que no tenía ni forma, ni sentido, ni razón, sino que era alguien ahora real. Y ahora lo vamos a ver con mayor claridad. El evangelio que había estado revestido con el ropaje de categorías judías, que eso lo vimos claramente en lo que es en los evangelios de Mateo, ¿no? Principalmente cuando Mateo establece la parte de todo lo que tiene que ver con el Mesías, con el ungido de Dios, etcétera. Entonces, este evangelio permite otra perspectiva, no con un enfoque meramente judío, aunque va a hablar de muchas cosas judías, porque Jesús no fue un griego, ¿no? Jesús fue un judío, pero lo va a asumir a través de la grandeza del pensamiento helenístico, ¿sí? Y lo va a plantear desde esa perspectiva. Entonces,
Es así, queridos hermanos, como el Evangelio de Juan va a plantear esto y que hoy en día, hermanos, aunque si bien es cierto, la mentalidad griega solamente ahora es un objeto de estudio en las universidades o en las escuelas, el Evangelio de Juan sigue mostrando a un mundo posmoderno en el cual ustedes y yo vivimos y sigue diciéndonos que Jesús es la única opción real de salvación. En medio de un mundo, a diferencia del mundo griego, estamos en un mundo en donde no se cree más en Dios, donde el ateísmo, el gnosticismo, um, las grandes, lo vimos en apologética, ¿no? Esas grandes tendencias a querer desvirtuar el verdadero sentido de quién es Jesús, bueno, y nos confronta de la misma manera. Y hoy nosotros podemos decirle a un mundo posmoderno, ¿no?, que Jesús sigue siendo la luz real, la luz verdadera, que en medio del caos que hoy priva en el mundo, ¿no?, en este caos de religiosidades, de espiritualidades falsas, en este caos de oscuridad en el que el mundo está viviendo, Jesús sigue siendo la opción verdadera. Así que lo mismo que pasó a finales del siglo I con el Evangelio de Juan, es lo mismo que puede estar sucediéndonos hoy en este momento, en el siglo XXI, y el Evangelio de Juan sigue dándonos respuestas muy interesantes. ¿Okay? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? ¿Más o menos vamos o no? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. La verdad es que, bueno, ustedes ya me conocen. Yo cuando algo me apasiona. Y es maravilloso, ¿viste? Este tema de cómo Juan plantea a un Jesús de esta manera. Bueno, cuando yo hablaba de Lucas decía lo mismo. Entonces ahora que hablo de Juan también. Bueno, si no hay entonces, si vamos bien, ahora vamos a mirar la segunda categoría, la segunda razón por la cual se escribe el Evangelio de Juan. No lo olviden, hermanos. La primera se escribe porque el cristianismo ya estaba siendo adoptado, adaptado al mundo griego. Entonces habría que dar una respuesta y plantear a Jesús desde un aspecto judío no convenía, ¿cierto? No convenía. Entonces tendría que haberse dado en el pensamiento griego. Bueno, ahora vamos al segundo punto. Voy a suplicarles, bueno, ¿les parece, hermanos, si tomamos aquí el receso? Porque creo que ya estamos en tiempo del receso. Entonces tomamos el receso, tomamos 10 minutitos para no cortar la clase y nos dedicamos en la siguiente hora a plantear la segunda circunstancia por la cual Juan se escribe. Tomamos 10 minutitos.